Título de predicación hoy, Juan capítulo 10, el título es Pastores o ladrones. Pastores o ladrones. Vamos a leer Juan 10 del 1 al 6. Juan 10 del 1 al 6. Pastores o ladrones. Claro, es difícil predicar sobre este tema siendo uno pastor, ¿no? Pastores o ladrones. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Pues el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, las ovejas oyen su voz, sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando él ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño las ovejas no seguirán, no, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y esta alegoría, esta parábola, les dijo a Jesús, pero ellos, los fariseos, que están ahí todavía presentes, que estaban en el capítulo 9, pero los fariseos no entendieron qué era lo que les decía. Ok, una introducción y luego os comparto los 3 puntos del estudio de hoy. Jesús está contando una parábola para explicar todo lo que sucedió en Juan capítulo 9. Estuve durante 3 domingos predicando sobre la sanidad del mendigo, un varón nacido ciego. Él se lava en el estanque de Siloé, empieza a ver por el poder de Dios. Y entonces los fariseos empiezan a insultar, a hablarle mal y acaban excomulgando al mendigo de la sinagoga. Y ahora Jesús va a relatar una parábola porque no debemos separar Juan 9 de Juan 10. En el texto original es una sola línea de texto. Y Jesús ahora va a comentar una parábola explicando lo sucedido en el capítulo 9. Ahora, vamos a estar trabajando hoy una alegoría, una parábola. Y por tanto hay que tener mucho cuidado a la hora de interpretar este texto. Aquí tenéis una cita de Robert Plummer. En cuanto a las parábolas, puede haber una enseñanza fundamental, 2, máximo 3. Pero dice Plummer, no pretenda encontrar significado en todos los detalles de una parábola. Aquí podemos meter la pata. Incluso las iglesias han llegado a dividirse por interpretaciones raras de alegorías y parábolas. Y dice, no todos los detalles de una parábola tienen significado. Más bien, muchos detalles simplemente hacen que la historia sea interesante, memorable o fiel a la realidad de los oyentes. Os pongo un ejemplo. Digamos que Jesús nos está enseñando sobre la parábola de los talentos. Un hombre tiene 5, otro 2, otro 1. Esta parábola funcionaría también si Jesús dijese, un hombre tenía 50, otro 20, otro 10. ¿Veis? Hay datos en la parábola que no son datos necesarios. Pero la parábola tiene una enseñanza que es su esencia, que es el mensaje que debemos extraer. Por tanto, a la hora de acercarnos a una parábola, tenemos que darnos cuenta que hay una nuez que debemos encontrar en la parábola, pero la nuez también tiene la cáscara. La cáscara no es tan importante. Hay cosas aquí en esta parábola que no son tan importantes y no hace falta interpretar todas las cosas, pero la nuez sí. Debemos quedarnos con la nuez. J. Cyril da esta advertencia a los pastores. Quien exprime demasiado una parábola no saca leche, sino sangre. Amén. Y Juan Calvino dice sobre este texto, Juan 10, la parábola aquí presente, es inútil examinar con mucho detenimiento cada parte de la parábola. Porque vamos a ver hoy que Jesús habla de sí mismo como el pastor, pero en un par de semanas vamos a ver que Jesús es también la puerta. Pero esto cómo puede ser, claro, estamos en lenguaje parabólico. O sea, hay una libertad que no tenemos a lo mejor en un discurso ya afirmativo, ¿verdad? De prosa, pero en la parábola tenemos esta libertad literaria. Por tanto, acabo con esta cita y ahora os doy los apuntes. Leon Morris dice, en una alegoría no es necesario que todos los elementos tengan un significado. Algunos son necesarios para crear el marco de la alegoría, lo que yo he llamado la cáscara, pero no forman parte del simbolismo, el significado, la moraleja, la esencia de la enseñanza, que sería la nuez. Ok, tenemos hoy 3 puntos en el mensaje y son los siguientes. 1, ladrón. 2, pastor. 3, oveja. Si nos quedamos hoy y salimos del culto hoy entendiendo quién es el ladrón, quién es el pastor y quién es la oveja, aleluya, gloria a Dios. Hay otros datos que voy a mencionar que no son tan importantes. Yo voy a posicionarme en cuanto a la interpretación, por ejemplo, del portero, pero no tiene mayor importancia. Podéis estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero estas 3 cosas son fundamentales para interpretar correctamente
esta parábola? Pues vamos a empezar con el ladrón, versículo 1. Juan 10, 1. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en heredad de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Bueno, antes de entrar en detalles, de cierto os digo. Aquí está la frase de nuevo. Hasta este momento del Evangelio de Juan, hemos visto esta frase 11 veces. Os voy a poner 3 ejemplos que están ahí en pantalla. Juan 1, 51. De cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles del cielo subiendo y descendiendo sobre el Hijo de Dios. Texto 2, Juan 5, 19. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Tercero, Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me vio, tiene vida eterna. Yo podría poner aquí en esta mañana 11 ejemplos. Aquí tenemos el duodécimo ejemplo de cierto os digo. Y aquí en español la traducción literal sería, amén, amén os digo. Es decir, lo que yo estoy a punto de deciros es tan veraz que podéis decir amén a mi enseñanza. Amén, amén, y luego nos da una enseñanza. Ahora, contrastad aquí, hermanos, la afirmación de Jesús y las declaraciones de los teólogos del primer siglo y también las declaraciones de los profetas. Te está hablando un fariseo, te dice, así dice el rabí fulano, así dice el erudito, no sé quién, no sé cuánto, pero el profeta te dice, así dice el Señor, pero Jesús no te dice, así ha dicho el rabí, así ha dicho el Señor. Jesús te dice, de cierto, yo os digo. Entonces debemos ya de entrada, a lo mejor leemos el versículo 1 y pasamos por alto esta declaración y no nos damos cuenta de que estamos viendo la deidad de Jesús. Él es absolutamente incomparable. Jesús habla como ningún otro hombre. De hecho, hay un texto que vimos en Juan 7 que dice en versículo 46, jamás hombre alguno ha hablado como este. Jesús tenía una autoridad. A finales del Sermón del Monte también está escrito en Mateo 7, 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y nosotros estuvimos 2 años en la iglesia con mis devocionales, ¿verdad? Los viernes, 2 años en el Sermón del Monte. Y si repasamos el Sermón del Monte, Jesús dice cosas que yo jamás podía decir, que Ben y que Paco jamás podrían decir. Por ejemplo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperio. Yo no puedo decir esto. Paco no puede decir esto. Mateo 5:11. Otro ejemplo del Sermón del Monte. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Yo no puedo decir esto. Siguiente, Mateo 7:21. Bueno, también en 5:17 también agrega, antes oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Pero ¿quién se cree? ¿Quién se cree para hablar así? Mateo 7:21, algo que yo tampoco puedo decir. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo no puedo decir eso. Mateo 7:23. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús se presenta aquí como el juez escatológico, el juez de jueces, el juez universal. Y finalmente el 7:24, cualquiera que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Os dais cuenta, hermanos? Jesús una y otra vez en los evangelios está dándose a conocer a través de sus afirmaciones como alguien supremo, alguien por encima de los rabíes, alguien por encima de los profetas. De hecho, aquí en la misma iglesia hace unas semanas os cité la última parte de Juan 8, donde Jesús dice delante de todos, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Hermanos, ¿quién puede hablar así? Jesús se declara Dios. Entonces no perdamos de vista que aquí estamos en presencia de un hombre único. Y como dice Martin Lloyd Jones, estamos frente a un caso en el que el maestro es más importante de lo que enseña. Entonces, ¿qué enseña Jesús aquí en el texto? Versículo 1. El que no entra, y podéis decir amén a esto porque él dice amén, amén os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra puerta, ese es ladrón y salteador. Entonces, ¿qué es la puerta? La puerta es Cristo, es el evangelio de Cristo. Y para tener acceso al redil hay que pasar por el camino, la puerta llamada el Señor Jesús.
Y según Juan capítulo 9, ¿quién no está entrando por la puerta de Cristo? ¿Quién resiste activamente el mensaje de sola gracia, sola fide, predicado por el Señor Jesús? Pues son los fariseos. ¿Y quién es aquel que cree de todo corazón en Cristo? El mendigo. Si el mendigo tiene acceso a Cristo gracias a la fe, los fariseos, ya que no tienen fe, no pueden tener acceso al redil de Dios. Por tanto, cuando Jesús aquí está hablando de ladrones y salteadores, tiene en mente los dirigentes judíos corruptos del capítulo anterior. Hay una armonía aquí con el texto anterior. Los ladrones, los salteadores son los fariseos, los dirigentes judíos. Leon Morris dice en su comentario: lo cierto es que el redil del que aquí se habla contaba con paredes sólidas y una puerta vigilada por un portero. Y si un hombre no entraba por la puerta, sino que subiéndose por la pared, estaba claro que no tenía muy buenas intenciones. Jesús pues viene al mundo predicando el evangelio de sola gracia, sola fide, sola Deo gloria. Y cuando estudiamos el mensaje de los fariseos en el Nuevo Testamento, podemos resumir el eje de su doctrina en 3 palabras. Palabra número 1, moralismo. Palabra 2, nacionalismo. Palabra 3, tradicionalismo. Una breve descripción de estas 3 palabras. Moralismo, nacionalismo, tradicionalismo. Esto es ya como un panorama de la doctrina de los fariseos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, moralismo. El moralista se cree justo delante de Dios gracias a su propia virtud. Yo no peco como los demás hombres, yo soy bueno, yo merezco el favor de Dios y se cree salvo según sus obras. Lo que pasó con este comediante mexicano anoche, ¿no? Ha muerto, nunca ha profesado fe en Cristo y la Iglesia Católica está diciendo no, él va al cielo porque ha hecho muchas buenas obras. Es un maldito evangelio. Es el evangelio de Satanás. Es el evangelio que encontramos en Lucas 18:11, cuando el fariseo dice: Dios, te doy las gracias porque yo no soy como los otros hombres, no, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Yo ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Yo soy una máquina, yo merezco la vida eterna, yo soy increíble, Señor. Así es el moralista. Se jacta de sí mismo, denigrando a los demás. Y todo lo que hace el moralista es para exhibirse a sí mismo. De hecho, en el Sermón del Monte, a principios capítulo 6, Jesús nombra 3 actividades que los moralistas desempeñan con un fin de vanagloria, gloria propia. Habla de orar, habla de dar limosna, habla de ayunar. Y Jesús dice: no seáis como los hipócritas que oran para ser vistos por los hombres. No seáis como los que ayunan desfigurando sus rostros, lo hacen para ser vistos por los hombres. No deis limosna tocando trompeta delante de vosotros, porque los que dan así lo hacen para ser alabados por los hombres. Y en los 3 casos Jesús dice algo. Ellos, dice, ya tienen su recompensa. Ellos querían ser alabados por los hombres, recibían la alabanza de los hombres. Jesús, sin embargo, dice que debemos nosotros hacer todo para la gloria del Señor. Y luego, como Ramón nos recordó anoche en la reunión, Juan 5:44, Jesús pregunta a los fariseos: ¿cómo podéis vosotros creer en mí? Pues recibís la gloria los unos de los otros. No buscáis la gloria que viene del Dios único. El moralista en esencia es alguien que busca su propia gloria. Está enamorado de sí mismo, sus actividades religiosas y se cree salvo por él ser una buena persona. Segundo lugar, tenemos el nacionalista. El nacionalista es aquel que se cree salvo por ser de la etnia de Abraham. Bueno, ya que tengo sangre judía, ya que soy de la familia de Abraham, yo tengo acceso al reino de Dios. A lo mejor entre nosotros esto no existe porque no hay ningún judío aquí según la carne, pero sí a lo mejor podemos caer en pensar que, bueno, si mis abuelos son evangélicos, mis padres son evangélicos, mis hijos son evangélicos, yo voy al cielo. O a lo mejor es más sutil la denominación, los pentecostales. Nosotros sí vamos al cielo. Los bautistas, el cielo es bautista. No, el cielo es presbiteriano. Y podemos ahí nombrar diferentes denominaciones. Y pensamos que el cielo es propiedad exclusiva de una determinada denominación. Esto nos lleva a criticar a los demás injustamente. Es fruto del nacionalismo, lo que vemos aquí en los fariseos. Decía J. Ferry, aquí está la cita de él. Ellos pensaban que, debido a que tenían a Abraham por padre,
no corrían el riesgo de ir al infierno como otros hombres, y que descender a Abraham era una especie de acreditación para entrar en el cielo. Y claro, al tener este orgullo nacionalista, despreciaban a los demás. De hecho, visteis en Juan capítulo 8, tachan a Jesús, el peor insulto para un judío. Dicen que Jesús era un samaritano. Tú quieres insultar a un judío, llámale samaritano. Esto es ultra ofensivo. Y entonces, ¿qué decía Jesús acerca de este tema? Él decía, sí, si sois hijos de Abraham, podéis ir al cielo. Como enseñan algunos grupos sectarios hoy, no hace falta predicar el evangelio a los judíos, porque ya que son judíos van al cielo. No, Jesús decía, Mateo capítulo 8, versículo 10, de cierto os digo, hablando del centurión romano, ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente, del occidente, se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. Mas los hijos del reino, fijaos bien, si sois nacionalistas, serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús dice a los israelitas ahí presentes, no vais a ir al cielo por tener a Abraham por padre. Tenéis que tener fe en mí como el centurión. Jesús pues rechaza el moralismo, Jesús rechaza el nacionalismo, y en tercer lugar también rechaza lo que hemos tachado aquí de tradicionalismo. Ahora, las tradiciones en sí no son malas, no tienen por qué ser malas. Por ejemplo, en la Biblia se habla de la tradición de lavarse las manos antes de comer. Y yo creo que aquí, bueno, al menos las mujeres en la iglesia, ¿verdad? Tenéis la costumbre de lavaros las manos antes de comer. Y a lo mejor algunos varones también. Ahora, ¿es malo lavarte las manos antes de comer? Que va, es una buena tradición. El problema con la tradición es cuando la tradición empieza a usurpar el lugar de la palabra. Y las tradiciones frustran el propósito divino en la enseñanza bíblica. Una vez más, cito a J. Ceril, dice, los fariseos atribuían tal peso a las tradiciones que prácticamente las consideraban de mayor importancia que los escritos inspirados del Antiguo Testamento. Y luego dice, introducían y añadían tanta inventativa humana que llegaban a dejar la escritura a un lado y a enterrarla bajo sus propias tradiciones. O sea, la tradición no es mala. El problema con la tradición es cuando se coloca en el lugar de sola escritura. Ahí está el peligro. Las tradiciones pueden ser buenas, pueden tener tradiciones en la iglesia. Por ejemplo, aquí cantamos 3 canciones, 4 canciones. Es una tradición. Ahora, ¿es buena? ¿Es mala? Pues no hay realmente una respuesta. Cada iglesia puede tomar su decisión, pero lo que no vamos a hacer es ahora condenar a las iglesias que no cantan canciones. Tampoco vamos a condenar a las iglesias que cantan 5 canciones. Cantan 5 canciones. Son unos pecadores hijos del diablo. Entonces, hay tradiciones y debemos respetarnos siempre y cuando no atentemos contra la santa palabra de Dios. Que Dios nos dé madurez en esto. Hay muchas peleas innecesarias entre hermanos por estas cuestiones. 3 falsos evangelios. El moralismo, el nacionalismo, el tradicionalismo. Esto es lo que vemos en Juan capítulo 9. Los fariseos predicaban estos 3 mensajes. Pero la esencia, si sacáramos el residuo de los 3 mensajes, en el fondo el mensaje que están dando a conocer es soli ego gloria. Mi gloria. La alabanza para mí, para mi grupo. Yo. No es soli deo gloria, soli ego gloria. Por tanto, Jesús dice, si tú intentas entrar en el reino de Dios, en el redil, a través de otra puerta que no sea sola gracia, sola fide, solus Christus, eres un ladrón, eres un salteador. Por tanto, para Jesús, los moralistas son ladrones. Los tradicionalistas también. Los nacionalistas también. ¿Por qué? Porque estos 3 grupos se creen dignos del favor de Dios. Ellos piensan que hay algo en ellos. Ellos merecen el favor de Dios. Que sí, Dios ve algo en nosotros digno y se glorían pues en sí mismos. Pero acabo este primer punto con una cita de Martín Lutero diciendo lo siguiente. Mientras el hombre natural esté convencido de que puede hacer lo más mínimo para su salvación, conserva cierta confianza en sí mismo. Es lo que pasa con los católicos romanos. Y no desespera por completo de sí mismo y por tanto no es humillado delante de Dios. Y luego agrega que el hombre natural condena esta enseñanza de autodesesperación
deseando que algo, por pequeño que sea, incluso mi decisión, levanté la mano en un culto, repetí la oración del pecador, yo hice algo pequeño, pero lo hice yo, deseando por algo, por pequeño que sea, les quede a ellos mismos, así que permanecen secretamente orgullosos y enemigos de la gracia de Dios. Entonces, amados, ¿qué sois vosotros? ¿Sois ovejas del Señor? ¿De verdad estáis confiando únicamente en la gracia divina para ser justificados en el día final? ¿O estáis aquí hoy presentes con este bicho de autogloria? Y vosotros pensáis en el fondo que vais a ir al cielo por una decisión, por levantar la mano, por 30 años de asistencia en la iglesia evangélica, por haber predicado la palabra, por haber tocado en un grupo de alabanza, por haber dado clase en una escuela dominical. ¿En qué os estáis fundamentando? Todo lo que no sea solus Christus está bajo la ira de Dios. Solamente en Cristo. Y aunque tú prediques 100,000 sermones, no estarás delante de Dios en el día final diciendo, déjame entrar, porque he predicado en 100,000 países diferentes. Tú en el último día dirás, Señor, yo entro en tu reino porque la sangre de tu amado Hijo fue derramada en mi lugar. Cristo es mi Salvador. Me glorío en su cruz. Él es la roca de la eternidad en la cual yo me escondo. Por tanto, que nadie que hoy se crea digno del favor de Dios por su etnia, por sus tradiciones, por sus buenas obras, por su falta de malas obras, que va, es Cristo. Cristo es la salvación, Cristo es el evangelio y solamente podemos ser justificados estando en Cristo. Por tanto, hoy os animo a pasar por la puerta. El hombre natural no puede entrar por esta puerta. Es una puerta que habla de la necesidad de humillarnos, desesperarnos de nosotros mismos. El hombre natural tiene el pecho hinchado. Se cree grande y por tanto no cabe, no puede pasar por esta puerta tan estrecha. Solamente aquellos que han visto que en sí mismos no reside el bien. Solamente aquellos que han entendido que yo soy corrupto. ¡Ay de mí si Dios no me salvare! Y este clamor surge en el corazón de todos los verdaderos regenerados. Así que, ¿qué eres? ¿Una oveja del reino de Dios o un ladrón? Un salteador gloriándote en tu moralismo, tradicionalismo, etc. Ok, pasemos ahora al segundo punto de la lección. Hemos visto en primer lugar, los ladrones y los salteadores son los fariseos. Y todos somos fariseos por naturaleza, hay que reconocerlo. Como dijimos anoche, todos tenemos un fariseo en el alma, en el corazón. Punto 2, el pastor. Y creo que sabéis bien quién va a ser ahora el pastor cuando pensamos en Juan 9. Versículos 2 al 4b. Juan 10, 2 al 4b. B se refiere a la segunda cláusula del versículo 4. Mas, el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Al pastor abre el portero. Las ovejas oyen su voz, como el vídeo que os pasé hace un par de domingos. ¿Visteis el vídeo, verdad? El pastor que llama a sus ovejitas y todos van en pos del pastor. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las ovejas, va delante de ellas. Bueno, el fariseo, el falso, obra secretamente, va por la noche intentando entrar en el redil. Todo es corrupto, todo es oscuro. Eso es como Adán, ¿no? Después de pecar, está enseguida escondiéndose detrás de los árboles en el huerto, pensando que Dios no le veía. Esto es lo que vemos en Caín, en Coré, siempre moviéndose en la oscuridad. Lo vemos en los enemigos de Jesús, en los evangelios. Si están juntos, ¿no? Maquinando en tinieblas, todo oculto, susurrando, maquinando. Pero Jesús viene en luz. Jesús anda en luz. Él no viene maquinando, no viene susurrando. Jesús viene proclamando la verdad porque Él es el buen pastor, el verdadero pastor. Por tanto, en esta parábola, amados, hay un contraste. Por un lado, los fariseos, Juan 9. Por otro lado, Jesucristo. Y Jesús quiere que tú y yo sepamos que Él es el buen pastor. Él es el verdadero pastor. Y en este sentido, Jesús está diciendo que Él es el cumplimiento de un texto profético bastante largo, que de hecho lo he tenido en el corazón esta semana por algunas cosas que he visto en las redes. Y en un profeta hay un capítulo que habla sobre los malos pastores de Israel, pero luego acaba con la profecía de la llegada del verdadero pastor. Un pastor davídico, un pastor bueno. Sé que es una pregunta difícil. ¿Alguien sabría decirme en qué libro profético está esta gran profecía sobre el pastor davídico
que iba a apacentar a la grey de Dios? Sí, alguien lo ha dicho. Isaías no. Ezequiel. Ezequiel capítulo 34. El pastor es pastor, claro. Él tiene que conocer este dato, ¿verdad? Ezequiel 34, os animo a leerlo. Pensando también en mira, hermanos, para que veáis un poco la realidad, ¿no? Falsos pastores que están trasquilando las ovejas. Kenia. Una mujer esta semana, hace 2 días, salió en BBC News, que es la página web más seguida en cuanto a noticias a nivel mundial. 60 millones de seguidores. Su nombre, Evelyn Okello, perdón. Ya sabéis cómo está Kenia, tiene 4 hijos. En los últimos 6 meses, el precio de los alimentos ha subido un 16%, 2 veces más de desempleo que hace 7 años. Kenia está ahora mismo en ruinas. Esta mujer está desesperada, no tiene dinero, no puede alimentar a sus hijos. Le dicen, mira, hay un pastor en tal pueblo, él ora por la prosperidad económica, siembra en su ministerio. Ella se presenta para poder pedir una oración al pastor, y el pastor le dice, increíble, a lo mejor no me vais a creer, pero podéis consultar las noticias si no me creéis. El pastor le dice, oraré por ti, quiero $115. O sea, casi 100 euros. Mira, ahí está Karina. Mira, Will, algo le ha pasado a Gustavo en el trabajo, estoy preocupada, ¿puedes orar por él? Y le doy a la hermana mi cuenta bancaria. Hermana, yo quiero 100 pavos. ¿Qué? ¿De verdad, hermanos? No, bueno, es Argentina. 90. Los argentinos me caéis bien, ¿no? Pero entendéis, hermano, un escándalo. Pero lo ven normal en Kenia. Los pastores viven en opulencia, en abundancia. Y los pobres, esta mujer, 4 hijos. Y el pastor le está pidiendo 100 euros. Muchos de vosotros después de los cultos me pedís que ore por vosotros. Entonces, pastor, ¿puedes orar por mí por esta situación? ¿Os imagináis si os contestara con un WhatsApp? Lidia, oraré por ti si me envías 100 euros. Hermanos, por favor. Son lobos. Son lobos. Lobos, hermanos. ¿Cómo un pastor, un hombre, ni siquiera hace falta que sea pastor, una persona regenerada, va a pedir dinero a una persona para que ore por él? ¿De verdad estamos mal de la cabeza o qué? Y la gente sigue estos ministerios y crecen y tienen miles y miles de seguidores. Pero Cristo es un verdadero pastor. Él no se sirve de las ovejas. Aquí tenéis una profecía de Ezequiel 34. El capítulo es magnífico. Ezequiel 34, 22 dice: levantaré sobre mis ovejas a un pastor, él las apacentará. Levantaré mi siervo David, él las apacentará. Él les será por pastor, yo les seré por Dios, y mi siervo David estará en medio de ellos. Yo, el Señor, lo he hablado. Ok, ¿cómo puede David ser el pastor de Israel si ya está difunto? Exactamente. Cristo es David. David es un tipo de Jesús. Así que en realidad aquí lo que tenemos es una profecía cristológica. Él es el pastor davídico. Vemos a los falsos pastores. Os pongo otro ejemplo. El apóstol Omar Gamarra. Esta semana podéis ver el vídeo, está en las redes, increíble. El hombre dice delante de toda la congregación, y yo a veces me pregunto, ¿cómo nos sale un rayo para partir estos bichos en dos, no? Él dice delante de la iglesia, textualmente, yo quisiera orar por todos vosotros, pero no veo billetes aquí en el altar. ¿Cómo nos sale un relámpago del cielo? Y la gente saliendo, echando sus ofrendas para que el pastor ore por la iglesia. Hermanos, madre mía, menuda maldición. Y la gente encantada, Hermanos, ¿qué está pasando con las iglesias? Pero aleluya, tenemos a un pastor davídico que no se sirve de la iglesia, sino que sirve a la iglesia libremente. Un pastor en Alemania estaba ganando 3.200 euros al mes. Y dice la iglesia, yo no voy a visitar a los enfermos de la iglesia a no ser que me suban el sueldo. 3.200 euros al mes. Vamos a ver, si tú eres una persona nacida de nuevo, ¿acaso no entran en ti ganas de visitar a tus hermanos enfermos? ¿No quieres estar con los hermanos mayores de la iglesia? ¿No quieres darles algo de ánimo, orar con ellos, llamarles por teléfono? Por favor, ahora pidiendo una subida de sueldo para visitar a enfermos. Hermanos, ¿qué está pasando con la iglesia? Pero aquí tenemos un pastor davídico y sabemos que es Cristo, porque conocéis la canción de Jimmy. Va Jesús por el camino, está Bartimeo y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban adelante le reprendían para que callase. Otro ejemplo. Jesús va entrando, y vamos a cantar esta canción el domingo que viene. Jesús va entrando en Jerusalén y las multitudes dicen: Hosanna, Hijo de David,
sálvanos ahora en esta vida. Hasta ahí. Él es el hijo de David. Él es el pastor davídico. Él cumple Ezequiel 34. Él es el verdadero pastor. No es un ¿cómo se llama este hombre? Omar Gamarra. No es este pastor de Kenia pidiendo 115 pavos por una oración. No es un manipulador. No es un pastor alemán buscando más dinero para visitar a los enfermos. Es un verdadero pastor. Y ya que él tiene estas credenciales, puede entrar por la puerta. El portero reconoce a Jesús. Porque Jesús viene con credenciales. Los fariseos no. No son reconocidos delante de Dios. Jesús sí. Y ya vimos en Juan 5 que Jesús cuenta con 3 testigos, 3 credenciales, 3 cosas que nos dicen que Él es el Mesías prometido. ¿Os acordáis de las 3 pruebas de mesíasco de Jesús en Juan 5? Yes, la escritura, sí, Él cumple las profecías mesiánicas, sí. Los profetas sería lo de la palabra, ¿no? Sería lo mismo. Juan el Bautista y las obras mesiánicas. ¿Ves? Los fariseos no podían presentar estas señales. Jesús sí. Y por tanto el portero le abre la puerta para que entre a las ovejas. Ahora aquí tenemos un punto de controversia, una cuestión difícil. Y de nuevo, vuelvo a la introducción del sermón. Estamos en una parábola. No todos los datos son importantes. Os hago saber que en el mundo de la erudición hay debates en cuanto a la identidad del portero. Hay 4 teorías principales. Yo, si tuviera que mojarme, o el primero o el cuarto, pero os hago saber rápidamente las posturas que hay y de nuevo no vamos a pelear por estas cosas. Está el buen pastor. Entra en el redil, hay un portero que abre la puerta. Puede tener significado, puede no haber significado. Y la primera teoría es que el portero es simplemente cáscara. Es simplemente algo que Jesús utiliza para que la parábola tenga algo de sentido. Así que la primera interpretación es que no debemos buscar un significado al portero. La segunda interpretación es que alude a los pastores de la iglesia local. El tema es que yo no creo que pueda ser correcta esta teoría porque es un anacronismo. Cuando Jesús está enseñando en Juan capítulo 10, no había pastores de la iglesia local en aquel momento, ¿verdad? La iglesia local empieza a formarse, después está la ascensión, el derramamiento del Espíritu, y luego se levantan pastores de iglesias locales. Entonces aquellos que dicen que entiendo la lógica, ¿no? Entiendo que el verdadero pastor quiere que Cristo reine en su iglesia, pero entiendo que es un anacronismo. La tercera escuela dice que el portero es el Espíritu Santo. Por ejemplo, un tal Teofilacto, así que las mujeres embarazadas, ya tenéis ahí un nombre bien bonito, Teofilacto de Bulgaria dice, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el portero que, abriéndonos las Sagradas Escrituras, nos muestra a Cristo. Puede ser, pero de nuevo, el Espíritu Santo hace algo más que abrir la puerta, ¿no? El Espíritu Santo tiene que entrar en nosotros, regenerarnos, cambiarnos, no simplemente abrir la puerta. Yo estaría más de acuerdo con la cuarta perspectiva, que ve al portero como Moisés, sobre todo a la luz de la disputa teológica en Juan capítulo 9, cuando Jesús está diciendo que él y Moisés no están en enemistad. Ellos dicen, somos discípulos de Moisés, no de Jesús, y Jesús en realidad dice, ¿qué va? Moisés testificó de mí. Moisés profetizó acerca de mí, porque cuando estudiamos los escritos proféticos, vemos que Moisés en múltiples ocasiones habla del Señor. Ahora, ¿es importante la identidad del portero? No, porque la parábola sigue en pie sin este dato, pero están estas perspectivas y bueno, es interesante al menos conversar al respecto. Paso ahora a la siguiente declaración. El portero abre la puerta, el pastor entra y ahora dice, versículo 3, el pastor ahora llama a sus ovejas por su nombre y las saca. Qué hermoso. Cristo te llama por tu nombre. Cristo te conoce. Zaqueo, es necesario que yo hoy pose en tu casa. Jesús conoce a Zaqueo. Le fue dado, ¿verdad? Por el Padre antes de la fundación del mundo. María, después de la resurrección. María, y ella veía a Jesús, Raboní, maestro. Cristo nos conoce por nombre. Le fuimos dado en la eternidad pasada. Somos sus amadas ovejas. Y lo que tenemos aquí es un conocimiento íntimo, personal, que no tiene el falso pastor con las ovejas de la sinagoga. ¿Por qué os acordáis de este ciego? ¿Cómo se llamaba? Nadie lo sabe. Su nombre no aparece. Toda la vida en la sinagoga, los fariseos no lo habían mostrado ningún tipo de interés hasta el día en que fue sanado por Jesús. Y ahora quieren usar al chaval para meter a Jesús en problemas. Pero Cristo sí nos conoce por nuestro nombre. Y Él conoce el nombre del mendigo en Juan capítulo 9. Jesús es el buen pastor. Nos ama.
nos llama por nuestro nombre. Y ahora Jesús llega al redil y ahora saca a sus ovejas. Y aquí es la razón por la que yo pienso que el portero es Moisés. Porque en cierto sentido lo que está pasando con el ex ciego es que está siendo ahora sacado del redil del judaísmo, que hasta la venida de Jesús servía para proteger al pueblo del Señor. Cuando pensamos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, todos los santos salvos estaban bajo la ley ceremonial y la ley civil. Por ejemplo, Moisés, David, los profetas estaban bajo la ley hasta la venida de Jesús. Y ahora vemos en Juan 9 un hombre que lleva toda la vida en el judaísmo, ahora saliendo del redil del judaísmo ya que ha venido Jesús. Por ejemplo, Gálatas 3:23 dice: antes de que viniese Cristo, estábamos confinados bajo la ley. Pablo era judío, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Y venida la fe, venido Cristo, ya no estamos bajo ayo. Y os voy a demostrar que no estamos bajo ayo. Vosotros esta tarde podéis comer un bocadillo de cerdo. Sí podéis. Varones, ¿es lícito que os cortéis la barba? Sí, sí, porque ya no estáis bajo el ayo. Ya no estáis bajo la ley ceremonial ni cívica de Israel. Ahora, ¿es lícito adulterar? No, porque eso es ley moral. La ley moral sigue vigente para siempre. La ley ceremonial, la ley cívica, fuera. Y por tanto ahora Cristo llega y ahora las ovejas que estaban bajo el judaísmo ahora disfrutan de libertad. Ahora pueden vivir en libertad del evangelio sin estar sujetos los siervos de Dios a esta escuela. Tenemos una imagen muy ilustrativa de Pablo en Gálatas 4:1 que dice: entre tanto que el heredero es niño, ahora niños, pensad en Abraham. Bueno, Abraham era preley. Pensad en Moisés, pensad en David, pensad en Salomón, pensad en los profetas. Ellos son los niños. Entre tanto que ellos son niños, en nada difieren del esclavo. El esclavo es aquel que se justifica por obras, que cree que va al cielo por cuestiones de tradicionalismo, moralismo, nacionalismo, el falso creyente. Aunque el niño señor de todo está bajo tutores y curaderos hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Y cuándo es el tiempo señalado por el Padre? La venida de Cristo, ¿entendéis? Entonces, todos nuestros hermanos en el Antiguo Testamento, Moisés, David, los profetas, eran, por así decirlo, nuestros hermanos menores. Vivían, si me permitís la expresión, en una infancia espiritual. No llegaban a disfrutar de las glorias del nuevo pacto. Y como he dicho en otras ocasiones aquí en el púlpito, la locura, ¿no? La gente que te dice: pastor, a mí me hubiera encantado vivir en los días de Elías. Señor, ¿por qué Dios no permitió que yo viese el templo de Salomón y disfrutase de su reinado? Incredulidad, incredulidad. Salomón quiere ver lo que tú y yo estamos viendo. Elías quería ver las glorias del nuevo pacto. Todos los profetas estaban indagando, inquiriendo para saborear las glorias de esta nueva era que estamos ahora disfrutando. No hablemos pues en incredulidad. Por tanto, yo entiendo aquí entonces que el portero habla de Moisés, ya que las ovejas hasta la venida de Jesús estaban bajo el redil del judaísmo, pero ahora con la liberación del ciego, vemos lo que va a pasar ahora con el pueblo cristiano en Jesús. Ahora tenemos libertad. Y qué bonito saber también que Jesús dice que Él es quien saca las ovejas. Porque si tú lees Juan 9, llegas a la conclusión de que el mendigo fue excomulgado. Él fue expulsado. Y ahora, ¿es verdad que el mendigo fue expulsado de la sinagoga? Es verdad. Pero ahora aprendemos en Juan 10 que en realidad, sí, ok, no voy a quitarles su pecado. Es verdad, ellos pecaron. Le excomulgaron injustamente. Esto no fue correcto. No lo hicieron en buena fe. Pero vemos ahora en Juan 10 que realmente lo que estaba pasando fue que Cristo estaba sacando su oveja. ¿Veis? Aquí este misterio que está trabajando esta semana en el despacho. Yo voy por capítulo 5 de la Confesión del Hombre. Es providencia. Dios es tan soberano que Él es capaz de obrar incluso en medio de donde hay pecado humano. José, se fijan sus hermanos. Lo que vosotros hicisteis para mal, Dios lo encaminó a bien. La crucifixión del Rey de Gloria. Pedro acusa a los judíos de haber crucificado al Señor.
lo que Dios había determinado de antemano lo que sucediese. De forma misteriosa, nuestro Dios todopoderoso está dirigiendo todas las cosas para la alabanza de su nombre. Y aquí vemos un pecado. La expulsión de aquel ciego fue un pecado. Ahora, si tú excomulgas a alguien de la iglesia que está viviendo en adulterio sin arrepentirse y quiere hacerse pasar por cristiano, la iglesia hace bien en excomulgar a aquel impenitente. Y si la iglesia no expulsa a aquella persona, está pecando. Pero aquí tenemos una excomulgación injusta, antibíblica, pero detrás de todo, Jesús se revela en realidad: yo estoy sacando mi oveja. Yo estoy obrando en esta situación. Es como cuando los católicos echaron a Lutero. Ellos echan a Martín Lutero, 3 de enero de 1521, y pocos sabían ellos que al excomulgar a Lutero, estaban abriendo las puertas para que la llama de la reforma recorriese por toda Europa. O sea, amados, Cristo, su providencia, siempre está obrando. Y dice Joel Beeke en su estudio sobre la providencia lo siguiente: los acontecimientos que amenazaban con aniquilar a los judíos, en el libro de Esther, está hablando de Esther, se convirtieron en una victoria total sobre sus enemigos. Es decir, amados, la providencia de Dios podemos definirla de la siguiente manera. La providencia es como un predicador que está detrás del púlpito y pasa todo el día diciendo las mismas 3 palabras: el Señor reina, el Señor reina, el Señor reina. José, estás en el pozo, el Señor reina. Jesucristo crucificado, el Señor reina. He sido expulsado de la sinagoga por los fariseos, el Señor reina. La providencia de Dios grita a todo pulmón, a los 4 vientos: el Señor reina. Ok, hermano, hay situaciones difíciles en tu vida. A lo mejor algunos de vosotros esta semana habéis llorado. Estáis peleando con situaciones, vuestros pecados, dificultades en el trabajo, en la familia. Todos, ¿verdad? Sufrimos. Todos luchamos. Qué hermoso en aquellos momentos predicarnos el evangelio, como dice la hermana. Y qué hermoso también acordarnos del pastor Providencia gritándonos: el Señor reina, el Señor reina. Todo está bien, tengo cicatrices, tengo lágrimas, pero todo está bien porque el Señor reina. Y anoche Dani nos leyó Romanos 8, 28. Todas las cosas ayudan para el bien de aquellos que son llamados por Dios. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Todo para bien. Te echan del trabajo, el Señor reina. Hay pérdida en la familia, el Señor reina. Por tanto, amados, debemos ver aquí la providencia de Dios y no pensar: mira, lo estoy pasando mal, estoy decaído, estoy desanimado. Como vimos anoche, querían apedrear a David. David se acuerda: el Señor reina, el Señor está en el trono. Manda el Señor, no mandan las piedras. Y ahí podemos fortalecernos siempre en nuestro Dios. Y ahora Jesús no solamente te llama por tu nombre, Zaqueo, María, Él te saca del redil del judaísmo y ahora qué hermoso, va delante de ti. O sea, no es que el pastor te saque, sacamos a Pablo y digo: bueno, Pablo, a defenderte a ti mismo, a buscarte la vida. Jesucristo ahora está comprometido con nuestro hermano hasta el día de su muerte. He aquí, estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Yo soy un hombre, soy pastor de esta iglesia local, yo no puedo estar con vosotros 24/7. Bueno, sí podría, pero mi esposa se quejaría si yo estuviera contigo 24 horas al día, ¿verdad? Pero hay un pastor que está contigo siempre. Y Él siempre va a estar contigo, incluso cuando te echan de la sinagoga, Él estará ahí a tu lado. Y su nombre es Jesucristo, fiel pastor. Él no falla, Él no fracasa. Y por tanto, si Jesucristo siempre está contigo, ¿qué más da? ¿Qué más da si se levanta una legión? 5,000, 6,000 demonios amenazando. ¿Qué más da? Porque tú estás con el Todopoderoso. Cristo es más potente que el diablo. Por tanto, descansa en el Señor. Descansa en su providencia. Pastor, tengo 1,000 problemas. Pastor, tengo 100,000 adversarios. Descansa, amada oveja. Descansa. El Señor reina. Enciende la radio de nuevo. Enciende la radio con la emisora del Pastor Providencia. El Señor reina. Todo está bien. Y a lo mejor no lo ves ahora mismo. Pero en 5 años, 10 años, 15 años en la eternidad, esta situación que ahora estás atravesando va a obrar para tu bien eterno. Toda la gloria al nombre del Señor. Es que yo casi voy a orar hoy por más problemas.
por más lágrimas. Señor, aflígeme más. Amén, aleluya. No, si entendemos las cosas a la luz de eternidad, nuestro enfoque cambia. Y ahora finalmente tenemos en primer lugar el ladrón. ¿Quién es el ladrón? Fariseo. Juan 9, ¿quién es el pastor? Jesús. Y ahora número 3, el punto más corto del mensaje, la ovejita, leyendo ahora del 4c hasta el 6. La oveja, 4c al 6. Las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirá. Yo no puedo seguir a un pastor que me está pidiendo 115 euros por una oración. No puedo, lo siento. No puedo seguir a un pastor así. Sino que huirán de él. Yo huiría. Mire, yo vi a un hombre el otro día, la unción del Kung Fu. Un pastor en Nigeria ahora que saca a la gente al altar, después empieza a hacer Kung Fu como Michael Jackson, como Leo Messi. Empieza a pegar boom, boom, boom. Yo digo, yo estoy en esa iglesia, hermanos, y yo salgo huyendo. Salgo huyendo. ¿Cómo puede una oveja estar en un ambiente así? Las ovejas conocen la voz del buen pastor y por tanto, cuando llega un extraño, sale huyendo. Sale huyendo. Versículo 6. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Ok, acabamos entonces con un mensaje sobre la oveja del Señor. Vemos dos marcas de una oveja. ¿Cómo saber si soy una oveja de Cristo? Marca número 1. Sigues al pastor. Sigues al buen pastor. Así de sencillo. Ahora, no perfectamente, ¿verdad? A veces caemos, tenemos que pedir perdón a Dios, pero tú sigues. La característica de tu vida es seguir al Señor. No perfectamente, hasta la edad venidera no obedecemos perfectamente, pero estamos en el camino y amamos al Señor. Primera marca es una persona que sigue al Señor. Y número 2, segunda marca. Y en realidad la segunda marca explica la primera. Dice, la segunda marca de una oveja es conoce la voz del buen pastor. Tú sigues al buen pastor porque conoces su voz. Tú sigues su palabra porque su palabra la conoces y es vida para ti. Y tú amas la palabra de Dios. Entonces, dos marcas de una oveja. 1, sigue al pastor. Marca 2, conoce la voz del buen pastor. Esta voz de la palabra en ti es algo intuitivo. Si tú has nacido de nuevo, hay algo en ti. Yo, por ejemplo, hoy estoy predicando la palabra. Y no tiene por qué ser hoy. Tampoco tiene que ser una predicación mía. Estáis entre semana, online, tenéis tiempo libre. Descargáis un sermón de Washer. Y estáis escuchando la palabra de Dios. Y dentro de ti, sin que digas amén, sin que digas gloria a Dios, dentro de ti hay algo que está diciendo amén. Así es. Sí. Gloria a Dios. Exactamente. Y estás gritando aleluya por dentro, aunque físicamente no estás diciendo nada. Porque dentro de ti hay un conocimiento intuitivo. Es una facultad dada por el Espíritu Santo. Y tú, sin que yo te ayude, tú ya sabes identificar la voz del buen pastor. Por tanto, tú sabes cuando alguien de verdad te está predicando la palabra de Dios, o está aplicando un evangelio adulterado de humanismo. Tú vales mucho, tú eres un campeón. Autoestima. Hay algo en ti que te está advirtiendo. Y cuando estás viendo a un hombre en un púlpito que está hablando con Ana antes del culto, un hombre en Panamá, ¿no? Empieza a dar revelaciones secretas, empieza a hablar a Satanás en medio del sermón. Tú estás viendo esto, algo en ti, hay una sirena. Algo aquí huele raro. Algo aquí no. Ahora, puede ser que no seas un teólogo. Puede ser que no tengas mucho conocimiento de la palabra, a lo mejor llevas poco tiempo en la fe, pero hay algo en ti intuitivo que te está diciendo, no. Os compartí hace unos meses aquí en la iglesia un ejemplo. Yo era recién convertido, recién salido del vientre del Espíritu, por así decirlo, y estaba en el coche con un hombre, 40añero, líder de jóvenes, me dijo a mí en el coche, me imagino que os acordáis, me dijo, Jesucristo pecó el día que entró en el templo, se enfadó. Y yo, hermanos, ¿qué llevaba yo en la fe? Semanas, meses en la fe. No tenía conocimiento de la palabra que ahora tengo. ¿Verdad? Ya tengo 20 años en la fe, tengo más santificación en ese sentido. Pero yo os puedo decir, en aquel coche, aquella tarde, hubo dentro de mí, sin que dijera nada, dentro de mí surgió un grito. Algo me dijo, no, falso, mentira. Ahora, yo no puedo justificar esto racionalmente. Pero sé que intuitivamente en mi interior brotó algo. Y este algo está en nosotros si somos ovejas de Dios. Y es la señal de que somos ovejas porque estamos expuestos a un falso ministerio y no podemos. Es que no, aunque tengamos ganas de seguir viendo, no podemos decir amén. Y nos apartamos, huimos de semejantes ministros.
Incluso vosotros que estáis aquí en esta mañana, vosotros que sois del Señor, pero a lo mejor no estáis dando la talla, no estáis siendo muy fieles en vuestra vida cristiana, no estáis comprometidos, no estáis haciendo bien las cosas en casa, ni con la iglesia local. Vuestras vidas son a lo mejor un desastre, ¿no? Y sin embargo, dentro de vosotros, yo estoy predicando en esta mañana, y vosotros incluso sabéis, a pesar de vuestro estado actual, que estáis mal, vosotros sabéis que lo que yo os estoy diciendo es la verdad. Y estáis por dentro diciendo, es verdad, es cierto lo que está diciendo el pastor. Ahora, tu vida es un desastre, es un caos, pero hay algo en ti que está diciéndote que esta es la verdad de la palabra de Dios, pero tú no estás pensando en ti mismo. Lo que voy a hacer es modificar la Biblia para justificar mi vida perezosa, mi falta de entrega en casa, en el trabajo, con la iglesia. No, tú reconoces que tu estado actual es un estado pésimo y sabes que tienes que arrepentirte. Y yo no tengo que decírtelo, dentro de ti de forma intuitiva. Tú sabes que tienes que poner tu vida en orden delante de Dios. Tarde o temprano va a pasar. A lo mejor Dios te tendrá que dar un buen golpe para que no te espabiles un poco. Pero tú sabes incluso en esta mañana que lo que yo estoy predicando es palabra de Dios. Porque es algo intuitivo que tienen todas las ovejas. Y puedes esconderte, puedes huir, puedes incluso estar en el vientre de un gran pez huyendo de Dios. Pero Dios te va a cazar. Y Dios te está hablando. Y mientras tú no hagas las paces con Dios, vas a estar fatal. Vas a estar mal, apagado, desanimado, alejado, insípido, indiferente. Pero tú sabes dentro de ti mismo que estás haciendo las cosas mal. ¿Por qué? Porque eres una oveja. Eres una oveja del Señor. Es la prueba de que has nacido de nuevo. Aquí tenéis un par de textos que ya estudiamos en su día acerca de este tema. Primero de Juan 2:20 dice: vosotros tenéis la unción. La unción es el Espíritu Santo. La unción no es como dicen estos apóstoles de hoy. Ahora voy a daros la unción nueva, ¿verdad? La unción del chicle, la unción del globo. Mi favorito, ¿no? La unción de la cachetada, ¿verdad? La cachetada, wow, eso es un clásico, ¿no? La cachetada del Espíritu. Un domingo yo voy a ministrar la cachetada del Espíritu Santo, hermanos. Amén. Y voy a empezar por Alfonso. Tengo muchas ganas de darle a Alfonso. Gloria a Dios. Amén. Tenéis el Espíritu y conocéis todas las cosas. Ahora, ¿qué pasa? Ahora soy astrofísico, ahora soy bioquímico. No, contexto. El contexto es el verdadero conocimiento de Cristo. Juan está contrastando el conocimiento verdadero de Cristo y el conocimiento gnóstico falso de Cristo. Vosotros tenéis el Espíritu Santo y conocéis a Cristo. Esto significa que vosotros sabéis, sin que diga nada, vosotros sabéis que Jesucristo es Dios y hombre. Sabéis que es el único Salvador. Vosotros realmente creéis en el Cristo bíblico, verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Hay cosas que están en ti de forma intuitiva, que el Espíritu Santo ha puesto en ti. Y si alguien contradijere una de esas verdades fundamentales, este grito surgirá en ti. También Juan dice lo mismo 7 versículos más tarde. El Espíritu, la unción que vosotros recibisteis, permanece en vosotros. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. No está diciendo que si tú has nacido nuevo no hace falta un pastor, porque Dios usa el ministerio de enseñanza para edificar la iglesia. Pero está diciendo en cuanto a los puntos elementales de la fe cristiana. Hay un conocimiento intuitivo, espiritual que está ahí. Por el mero hecho de tú haber nacido de nuevo, tú crees algunas cosas y las vas a creer hasta que no estés en la tumba. Ahora, vas a crecer en tu conocimiento y vas a entrar en más profundidad y podrás a lo mejor especular sobre la identidad del portero en Juan capítulo 10. Pero las verdades axiomáticas de la fe están en ti. Y si un pastor está en el púlpito negándolas, saltas, reaccionas, haces algo. Así que tú tienes la unción, tú tienes el Espíritu Santo y por eso como oveja a ti te encanta la palabra de Dios. Y entre semana pues yo puedo asegurarte, al estar también en esta iglesia conociendo, ¿no?, el Espíritu y los hermanos aquí, yo sé que no hay nadie que entre semana, al menos en la membresía de la iglesia, que esté descargando sermones de Cash Luna. Yo sé, no tengo que estar en vuestras casas. Bueno, tengo dudas en cuanto a Estela, ¿no? Pero no, estoy bromeando. A lo mejor Dante Hebel, porque él es argentino, ¿no? Che, aleluya. Nosotros, yo sé, al estar en esta iglesia, amáis la palabra. Yo sé que nadie aquí está descargando sermones de Guillermo Maldonado. Es que lo sé, porque sois ovejas, porque amáis la palabra de Dios. Porque si no os encantara la palabra de Dios, os digo, no estaréis aquí en esta mañana. ¿Por qué tenemos en nuestra iglesia? No ofrecemos nada. Tenemos unas canciones, predicación de la palabra y poco más. Somos una iglesia marcadamente sencilla, hermanos. Es la palabra y tú amas la palabra. Y yo puedo decir,
sin conoceros, sin ver vuestra actividad en YouTube. Yo sé que esta semana, si tenéis tiempo libre, vais a descargar vídeos. Estáis viendo predicaciones de Sujan Michelin. Estáis viendo vídeos de David Barceló. Estáis viendo a Miguel Núñez. ¿Es así o es así? No, es verdad. No, ahora, no he estado en la casa de Paqui, pero sí es que es así. Porque estáis en un ámbito de oveja. Amáis los buenos pastos de la palabra. Y dentro de vosotros queréis alimentar los deseos del nuevo hombre. Así que por un lado vais a ver pasión en vuestras vidas por la verdadera palabra. Y dice Samuel Pérez, que está en Galicia, lo siguiente: a medida que la Biblia, palabra clave, la Biblia, no los sueños del pastor, sus visiones, sus palabras dirigidas a Satanás, la Biblia, cuando está puesta en el púlpito de la iglesia y en la enseñanza pastoral, no existe el peligro de que el rebaño siga otras voces. Todo lo contrario, huyan de quienes, vestidos como ovejas, son en realidad lobos rapaces que no perdonan al rebaño. Mis amados, pensando en las cosas que he visto esta semana, yo estoy en una iglesia con un show, un espectáculo, un actor disimulando ser un hombre de Dios. Yo estoy viendo todo esto, ¿verdad? Un pastor me dice: quiero orar por ti, dame 100 euros. Hermanos, os puedo decir, yo salgo huyendo. Yo salgo huyendo porque soy una oveja del Señor. Yo no puedo soportar semejante ministerio. Y tú vas a ver esto en tu propia vida. Vas a ver en ti una pasión por ministerios sanos, bibliocéntricos, ministerios que pueden dañarte, ¿eh? Hay domingos que venimos y hablamos fuerte y salimos del culto heridos. Pero tú sabes en el fondo que este tipo de ministerio te está haciendo bien. Y que te está santificando y que te va a servir para toda la eternidad. Pero al mismo tiempo vas a verte alejándote cada vez más de obreros fraudulentos. Y no vais a poder seguir a los moralistas, nacionalistas, tradicionalistas. Es algo dentro de vosotros en virtud de ser ovejas del Señor. ¿Por qué? Porque amáis a Dios. Por esta razón hoy, todo lo que he predicado yo creo que lo habéis entendido. Os pregunto entonces, ¿quién es el ladrón? Es el fariseo. ¿Quién es el pastor? Jesús. ¿Quién es la oveja? El creyente. En el caso concreto de Juan 10 es el ciego. Ahora, yo creo que hoy el mensaje ha sido muy sencillo. El único punto chungo ha sido la identidad del portero, que podéis luego, si queréis, enviaros WhatsApp. No me metáis a mí en estas conversaciones, no me interesa. Pero si queréis hablar, ahí a vosotros. Hablar entre vosotros. Dejadme a mí en paz. Ahora, el mensaje ha sido muy sencillo. ¿Lo habéis entendido? Creo que los más nuevos también habéis entendido el mensaje. Ahora algo muy raro. Versículo 6, último texto de hoy. Extraño lo que dice versículo 6. Dice: esta parábola les dijo Jesús, muy fácil para nosotros, el sermón no ha sido difícil, pero ellos, los fariseos, no entendieron qué era lo que les decía. O sea, lo que es fácil para ti, lo que es luz para ti, el mensaje no te ha costado casi nada en esta mañana, los fariseos no podían entenderlo. No, porque estas cosas se disciernen espiritualmente. Y las cosas que para nosotros son vida y son claras y evidentes, para aquellos que no son de la fe, son aburridas, son tediosas, no tienen relación ninguna con sus vidas. ¿Veis? La misma palabra es predicada, un grupo la recibe con gratitud, gozo, alabando a Dios, y otro grupo sale más confundido a que cuando entró. ¿Por qué? Porque no eran ovejas de Dios. Y como Jesús dice, último texto del sermón de hoy, Juan 8:37, mi palabra no haya cabida en vosotros. Y de nuevo en el 8:43, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo. Por tanto, una persona que puede sentirse a gusto bajo el ministerio de un falso profeta que no predica la palabra, que anuncia todo menos a Cristo crucificado y resucitado, una persona que puede estar años disfrutando de un ministerio así, sin sentir ningún tipo de convicción del Espíritu, ciertamente no es una oveja de Dios. La oveja puede estar, y cuidado, ¿no? Porque a veces la gente dice, si estás en una iglesia de prosperidad, si estás en una iglesia de apóstoles, no puedes ser salvo. No, tú puedes ser salvo estando dentro de una iglesia de prosperidad, de confesión positiva, judaizantes, todo lo demás, lo que nombramos, ¿verdad? Tú puedes estar dentro de este ámbito, pero ten por seguro, si tú eres una oveja, tarde o temprano, el Señor te va a despertar. Y tú vas a empezar a ver cosas en la palabra que no encajan con tu iglesia local.
Y tú vas a lo mejor estar buscando en internet o vas a ir a un culto en algún sitio. Y Dios providencialmente te va a exponer a la verdadera palabra de Dios. Y el día que tú oigas a este predicador, este mensaje, algo va a saltar en ti. Esta es la palabra. Esta es la palabra que yo necesito. Llevo años aquí metido y ahora entiendo. Ahí está la verdadera palabra de Dios. Marca de una oveja del Señor. Así que yo no digo en esta mañana que uno no sea creyente por estar en una iglesia de show, de espectáculo. Sí, pueden haber verdaderos cristianos, pero no son cristianos gratis a aquellas iglesias, sino a pesar de aquellas iglesias. Y Dios se encargará de hacer con ellos lo que hizo con el ciego. Irá sacando a sus ovejas una por una, llevándolas a buenos pastos. Si esta ha sido nuestra historia, demos muchas gracias a Dios. Porque la primera cosa, no sé si está hablando con diferentes hermanos esta mañana, pero cuando yo veo estas cosas en mi semana, ¿no? Pastores pidiendo dinero para orar por la gente. Un hombre diciendo, no voy a orar si no hay ofrenda aquí en el altar. Cuando yo veo estas cosas, la primera cosa que surge en mi corazón es, Raquel, fue hablando con Raquel. Gracias, Señor, porque estoy en una iglesia que está bien de la cabeza. Sí, hermanos, no somos la iglesia perfecta. ¿Dónde está la iglesia 100% santificada en esta tierra? Vas a cualquier iglesia, hay problemas, hay luchas, hay pleitos, ¿verdad? Pero hermanos, por lo menos estamos en una iglesia bien de la cabeza, con temor de Dios y que sabe temblar delante de la palabra de Dios. Ve estas cosas, imagínate si estuvieras en aquel centro, en aquellas sinagogas de Satanás a gusto, pensando esta es la verdadera vida cristiana. Así que yo os digo, hermanos, dad muchas gracias a Dios si en vosotros hay verdadero amor por la palabra del Señor. Si verdaderamente oís la voz del buen pastor, porque es la señal de que habéis nacido de nuevo y que no sois ladrones ni salteadores. Acabo pues recapitulando y ahora vamos a orar. Hoy hemos visto 3 puntos. En primer lugar, el ladrón. El ladrón es el fariseo, falso pastor, falso creyente, que se cree justo por moralismo, nacionalismo, tradicionalismo. No cree en sola gracia, no cree en solus Christus, ¿qué va? No cree en sola fide, no. Todo es soli ego gloria. Número 2, hemos visto que el pastor es Jesús. Y él entonces es el buen pastor davídico según la profecía de Ezequiel capítulo 34. Y como él conoce a las ovejas que le fueron dadas antes de la fundación del mundo, las llama por su nombre. Y Jesús no solamente te saca, él va delante de ti acompañándote hasta que no estés con él en la gloria. Y finalmente número 3, la oveja. Pues la oveja tiene 2 marcas según Juan 10. Primera marca, sigue a Jesús. No perfectamente, pero sigue a Jesús, ama a Jesús. Y cuando decepciona a Jesús, la ovejita se siente mal. Y número 2, conoce la voz del buen pastor. Y por esta razón, cuando estás siendo expuesta al ministerio de un humanista, de un hijo del diablo, es que no hay un rechazo. Hay algo en su corazón que rechaza. Y el día que realmente recibe la verdadera palabra de Dios, es como agua en el desierto. Es como un día de descanso después de una semana intensa de trabajo. Gloria a Dios, porque sus ovejas siguen al buen pastor. Y gloria a Dios, porque sus ovejas oyen su voz. Y dicho sea de paso, las ovejas oyen la voz del buen pastor, porque el buen pastor es quien les da oídos para oír. Así que no te gloríes en ti mismo hoy pensando, bueno, yo sigo la voz del buen pastor, por tanto yo soy mejor que los de Guillermo Maldonado. No. Si tú tienes oídos para oír, tu buen pastor te obsequió aquellos oídos por sola gracia. Consiguientemente, soli Deo gloria. Y el pueblo de Dios dice, amén. Oremos al Señor en esta mañana dándole alabanza por la palabra. Aleluya, Señor. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Señor, gracias hoy por lo estudiado en el texto. Absolutamente maravilloso. Nos encanta tu palabra. Gracias, Dios, por hablarnos en primer lugar sobre el ladrón. Dios, todos tenemos aquí un fariseo en el corazón. Todos intentamos, Señor, buscar la gloria de los hombres. Y pedimos perdón por ello, por nuestro orgullo, vanagloria, nuestra malicia. Señor, como decía Lutero en su cita, llévanos, Señor, a desesperarnos por completo de nosotros mismos. A entender que si tú nos salvas, no podemos ser salvados. Haznos entender que delante de ti, Señor, no somos nada. Señor, una masa de corrupción. Pero aleluya por tu elección. Gracias a ti por tu llamamiento eficaz. Y aleluya, Señor, por la regeneración que diste por medio del Espíritu Santo.
somos nuevas criaturas y somos lo que somos únicamente por tu soberana gracia. Nuestros dones son de ti, nuestros talentos de ti. Si estamos a punto ahora de respirar de nuevo, es únicamente gracias al oxígeno que tú estás enviando a nuestros pulmones. Perdóname, Señor, no son nuestros pulmones, son tus pulmones. Tú nos diste los pulmones que estamos utilizando como administradores. Todo es de ti, por ti, para ti, a tu nombre gloria. En segundo lugar, aleluya por el pastor. Oh Señor, sabemos que nos das un pastor humano que, en su flaqueza intenta, sus habilidades y sus esfuerzos, intenta hacer las cosas conforme a la palabra. Pero sabemos que, Señor, incluso nuestros líderes, pastores, sabemos que tampoco dan la talla, no son superhombres, no son el Mesías. Pero aleluya, Señor, hoy nos hablas de un pastor que no falla. Un pastor que es omnipresente, un pastor que es siempre fiel, un pastor que nos saca y siempre nos acompaña. Gracias por Jesucristo. Señor, este nombre es dulce a nuestro paladar. Es dulce para nosotros emitir el nombre de nuestra esposa por nuestros labios, los nombres de nuestros peques. Nos da gusto mencionar sus nombres con frecuencia. Pero amado Dios, hay un nombre que es más placentero, más deleitoso, más dulce que cualquier otro. Es Jesucristo. Cristo nuestro todo, nuestro tesoro, nuestra miel. Oh Señor, amamos a tu Hijo. Amamos a tu Hijo. Y no gloria a nosotros, sino gloria a ti. Porque este amor por Él fue derramado en nuestro corazón por tu Espíritu Santo. Gracias por habernos convertido en gente que verdaderamente ama a Jesucristo. Toda la gloria a ti, toda la alabanza a ti. Y en tercer lugar, Señor, gracias por habernos hecho ovejas. Gracias, Dios, porque yo sé que aquí también en nuestra iglesia hay hermanos que antes andaban como yo en una iglesia de prosperidad, de confesión positiva, que ni siquiera podía decir que estaba constipado para no dar supuesta autoridad al diablo sobre mi vida. Señor, me acuerdo cómo era vivir en aquel entonces. Pero Señor, tú nos ibas sacando, Señor, para llevarnos a buenos pastos. Nos enseñaste tu buena palabra y pusiste tu temor en nosotros a través de la unción, la cual nos enseña todas las cosas. Y esa unción nos guardaba, nos protegía de cometer verdaderas locuras, Señor. Tu unción nos guardó. Y hoy, Señor, te podemos dar las gracias. No por estar en una iglesia glorificada, no por estar en una iglesia 100% santificada. Porque sabemos que en toda la iglesia tiene sus cosillas y dificultades y somos seres humanos. Hay conflictos entre personas, entre miembros. Pero gracias, Dios, por habernos puesto en una iglesia que sabe lo que es temblar delante de ti. Una iglesia que ama tu palabra. Señor, sabemos que nos toca mucho trabajo. Tenemos que santificarnos más, crecer más en ti. Incluso entre nosotros pueden haber hermanos totalmente apagados, indiferentes. Incluso ellos saben que es así y reconocen la veracidad del mensaje en esta mañana. Pero Dios, gracias por habernos puesto en un lugar donde hay otros hermanos con temor de ti, con la unción del Espíritu Santo, cuyo deseo es darte a ti toda la alabanza. Y Dios, hoy, si oímos tu voz, no vamos a gloriarnos en nosotros mismos. Reconocemos que estos nuevos oídos nos fueron concedidos por tu buen Espíritu operando en nosotros. Por tanto, a ti toda gloria. Y por tanto, hoy, a la hora de pensar en los incrédulos entre nosotros, no apelamos ahora pensando en el estudio del pastor, su carisma personal, en cómo ha levantado la voz. Señor, hoy al orar por los incrédulos, sabemos a quién tenemos que dirigirnos. Y ahora, Señor, pedimos a ti que tú regales el don de nuevos oídos, que tú concedas nuevos ojos, que tú concedas también, según la profecía de Ezequiel, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Y nosotros sabemos que si tú respondes a este clamor congregacional ahora, que los muertos vivirán, saldrán de la tumba, Señor. Y por tanto pedimos, amado Dios, que salves en este lugar, añadiendo a tu redil las ovejas que han de ser salvadas. Te lo pedimos todo en el poderoso nombre de Cristo, y en su nombre, el buen pastor, te damos las gracias. Y la iglesia de Dios dice, amén, aleluya, Señor.